Esto que ustedes ven en la mesa costó 81 pesos y está claro que con lo que está en la mesa una familia tipo come un día. O sea, con eso no alcanza para más de un día, que es lo que habitualmente alguien puede ir a comprar y lo que se dice pasar el día. No da 6 pesos. ¿Alguien me puede explicar por qué miente el gobierno con el INDEC? Ellos le llamaban la mentira patriótica a eso. Cuando vos le preguntabas, ¿qué haces ahí adentro? ¿Por qué le mentís a la gente en un hecho que todos corroboramos? Pues yo siempre le digo a la gente, si todos vamos al supermercado y podemos corroborar que nos mienten, imagínate cómo nos mienten con las cosas que no podemos corroborar cotidianamente, como el pago de la deuda, qué hacen las petroleras, qué hacen las mineras, cómo se la llevan. Y entonces creo que esto tiene otras consecuencias, además de las que decía recién Pietrola, que oculta pobres y oculta indigentes. Porque la canasta que ellos dibujan, no solo y minimizan, les permite decir que con un determinado nivel de sueldo se pasa de la línea de pobreza a la línea de indigente o estás por fuera de la pobreza. De esa manera los cálculos dan los últimos que están ocultando unos 6 millones de pobres. Y eso significa que este gobierno no tiene política para lo que no existe. Es decretar que no existen más 6 millones de pobres, que son los que seguramente nosotros organizamos en los comedores, en los barrios, desesperados para que reclaman volver a existir. ¿Y qué son los NN del kirchnerismo? Exactamente, son los NN del kirchnerismo que además para fijarle la ayuda social, los planes que el gobierno determina para responder a las situaciones de confrontación que ellos mismos, porque hay que cortar la calle, después la gente se enoja, pero hay que cortar la calle para arrancarles un aumento en un plan social o en la comida que le mandan a los comedores o todo. Y eso, para eso también toman la canasta dibujada. Entonces, ocultan los pobres dentro de un cajón, como dicen los compañeros del INDEC durante estos años en una canción. Ocultan los pobres, pero eso tiene consecuencias sociales gravísimas, que además después se reflejan en que lo que le dan no tiene los kilocalorías necesarias, que producen que la gente pobre esté más obesa que el resto, porque mal alimentada, con bajas proteínas, bueno, ese cuadro es el cuadro que generan con esto que es la canasta, los topes de la canasta, y qué pasa con los indigentes, con los pobres y con el resto de la población. Y de salarios ni que hablar. ¿Para qué sirve medir, no? ¿Para qué sirven los números? Sirve para saber dónde estás ubicado. Si vos tenés o no tenés, digo, desde la economía familiar, sirve para saber si tengo dinero o no tengo dinero para gastar. Sirve para saber dónde estás parado, cuánta cantidad de pobres, cuánta cantidad de gente que tiene un ingreso medio, para saber. Me parece que es un dato muy interesante, que por algo se oculta. ¿Cuál es el salario que vas a reclamar en las próximas paritarias y cuál tendría que ser el salario mínimo? Y la verdad que con estos datos, como no les preocupa tener políticas activas, solo poner topes salariales, recortarle a los sectores populares y quedarse ellos centralmente con el grueso de lo que recaudan, entonces no necesitan tener cifras verdaderas, porque no piensan tener políticas activas. Y hubo un informe de las universidades que dijo que esto era una vergüenza, un desastre, y lo ocultaron y lo cajonearon. Y trajeron al FMI para que controle los manejos de cómo se elaboran las cifras. Este gobierno nacional y popular trajo al FMI. El FMI se expidió diciendo que las cifras eran mentirosas, y entonces ahora parece que van a, así dijo Lorenzino, a generar un nuevo índice de precio del consumidor. Para irnos, y les pido disculpas porque nos quedamos sin tiempo, ¿sabés quién es Pimpi Colombo? Sí, las conozco, fue diputada conmigo. ¿En qué lista entró? En la lista de Cavallo. Es la secretaria de Comercio. Claro, y esa es en general en los antecedentes de todos los integrantes de este, o gran parte de los integrantes de este gobierno, es eso. Lo que pasa es que niegan, ellos generan un relato, y en ese relato son todos históricos defensores de los derechos humanos y del modelo nacional y popular. Y nosotros, la verdad que creo que la inflación nos mata a todos, y ellos no la van a parar porque son socios de los grandes grupos formadores de precios, que son los que están financiados y subsidiados por este gobierno en todos los rubros de la alimentación.